Bienvenidos, bienvenidos por volver a estar con nosotros. Esta es la opción 1 y estamos listos para comenzar. Bien, ¿ya estamos listos? Bien, genial. Hola a todos, soy la doctora Andrea Durst. Voy a presentar esta sección hoy. Bienvenidos a la sección currente de evaluación, mejora de la calidad genética, aplicaciones y recursos. Esta tarde van a escuchar de la doctora Raspa y Oksana Kutza, que van a hablar, son parte de nuestro equipo de liderazgo de NIMAC. Voy a ahora pasarles el micrófono a ellos. Genial. Voy a mostrarlas mis diapositivas y me dan un minuto para que las muestre y enseguida comenzamos. ¿Lo ven bien o necesito cambiar la orientación? Necesita cambiar. Bueno, bienvenidos y gracias. Oksana y yo vamos a trabajar juntas hoy y después de una pequeña introducción y para la mejora de calidad en genética, tenemos algunas actividades que hacer y también vamos a compartir algunos recursos y les vamos a decir cómo se ha estado utilizando la mejora de calidad en la genética. Y así que contentos de tenerlos allá aquí. No tenemos ninguna revelación financiera. Siguiente. Bien, antes de comenzar con el contenido, quiero, como en estas presentaciones, queremos saber el nivel de experiencia en control de calidad. Yo no sé si Erika o Fred o algunos de estos expertos nos van a poner la primera encuesta. Esta es la primera. Si pueden decir que cuán familiarizado está usted con los enfoques de mejora de calidad. Desde nada en absolutamente o soy un experto. Escoja uno de estos. Tenemos muchas respuestas ya. En 2, 3, 2, 1. Listo. Genial. Hay un, hay un rango, o sea, no es 20% que son nuevas. Tenemos muchos, van a aprender mucho en esta presentación y algunos tienen hasta un experto. Si son expertos nos pueden ayudar también a añadir algo más de lo que estamos hablando. Estamos muy contentos, como les decía, de darles esta información. Otra encuesta antes de empezar con el contenido es la encuesta número 2. ¿Ha utilizado realmente algún enfoque de mejora de calidad? ¿Alguna estrategia? ¿Sí o no? O no estoy seguro. Aquí está la encuesta, gracias. Vamos a dar un minuto para que contesten. Esta va a ser rápida. Ya tenemos respuestas aquí. Terminamos en 3, 2, 1. Ya. Genial. Tenemos 50% que han utilizado algo de mejora de calidad y empate entre no y nada, no sé. Como les decía, si es nuevo, le vamos a dar nueva información con muchos recursos y herramientas para empezar. Como les decía, si tiene un poquito de experiencia, quizá esto le puede ayudar para refrescar la memoria o también para aprender algo. Vamos a meternos de lleno. Eh, sí, son bastante nuevos en la mejora de calidad o en la evaluación en general. Quizá estén familiarizados con alguno de estos términos. A veces se utilizan de forma indistinta o hay confusión entre qué significa cuando hablamos de evaluación o de mejora de calidad. Y quiero que vean estos que son mejora de calidad, mejora continua de calidad, control de calidad.
Vamos a enfocarnos en estos dos primeros, mejora de calidad y mejora continua de calidad. Esto es lo que hacemos mucho en IMAC y en las redes regionales de genética, y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Quizá algunos hayan oído antes de control de calidad o mejoramiento de procesos. Estos son actividades o procesos que también, como el QA y QC, se utilizan en los laboratorios o a veces en la fabricación, en los productos. Son términos muy utilizados en esos campos, y el control de calidad es algo que se utiliza para controlar el control en los procesos, y el aseguramiento de calidad es el resultado. Y de nuevo, la mejora de calidad es cómo podemos mejorar los procesos de control de calidad. La evaluación de procesos y evaluación de programas es muy parecido. Es una de las componentes, si quieren, de lo que vamos a hablar hoy. Y la evaluación de programas también se refiere específicamente a un proyecto, a un programa, a una actividad en concreta. Y tampoco vamos a entrar en mucho detalle de esto hoy. Y la última realmente no tiene la palabra calidad o evaluación, pero es la ciencia de implementación. Este es un campo más amplio que incluye métodos, cómo podemos implementar cosas o medir, pero tampoco vamos a hablar mucho de esto hoy. De nuevo, como les decía, vamos a enfocarnos en los dos primeros, que a veces se utilizan de forma indistinta: la mejora de calidad y mejora continua de calidad. La definición que queríamos compartir con ustedes, que pensamos que es muy útil, viene del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y quizá resuene alguno de los términos que vayan a escuchar en esta definición. Ya sea usted un asesor genético o un miembro del equipo, pero nosotros lo definimos como las acciones sistemáticas y continuas que conducen a una mejora medible de los servicios médicos y en el estado de salud de grupos específicos de pacientes. Queremos apuntar a un par de temas en esta definición. En primer lugar, la mejora de calidad se enfoca en sistemas. No estamos hablando en general. Es un poco, como diríamos, como el control de calidad o garantía de calidad, y nosotros no lo vemos después, sino antes, en el camino. Estamos observando la calidad. Otra cosa muy importante en cuanto a la mejora de calidad es que está bien, los dos últimos, está bien que haya errores. Por eso se trata de mejorar la calidad, de encontrar estos errores, aceptarlos y ser proactivos a la hora de solucionarlos. Y finalmente, en este sistema final, siempre hay un equipo más grande de gente, ya sea un equipo pequeño. Empezamos con la mejora de calidad, pero siempre trasciende a otros niveles más altos. Así que vamos a tener alguna de estas cosas en mente a medida que vayamos afinando en cuanto a qué nos referimos hoy. Pero antes de empezar, quiero escuchar de ustedes, sobre todo los que ya utilizan algo de mejora de calidad en su vida diaria, o si lo aplican ya sea en genética o la atención médica en general. ¿Por qué piensan ustedes que es útil en el trabajo que hacemos en genética? Escríbanlo en el chat. Muy Bien, ya bien, veo ya estoy algunas viendo algunas respuestas. preguntas. Excelente, requerimientos de mejoramiento de calidad. ¿Qué pasa si no lo mides, no puedes actuar? Necesidad de certificación permanente. Me encanta porque no somos perfectos. Eso está genial. Entender las necesidades de los pacientes y suplirlas. Es un campo en constante evolución. Servir mejor a los pacientes, maravilloso. Muy bien, usted ya
han nombrado algunas aplicaciones muy interesantes para el mejoramiento de calidad en genética. Entonces, teniendo algunas de esas presentes, vamos a utilizar algunos ejemplos a lo largo del día y luego hacia el final de la presentación vamos a estar compartiendo en torno a muchos tipos de historias o maneras en las cuales se puede aplicar el mejoramiento de calidad en la genética. Gracias por compartir. Bien, entonces ese fue un repaso rápido. Ahora que ya entramos en calor, queremos entrar a hablar y profundizar un poco más, como les dije, en una manera particular en la cual usamos frecuentemente en torno a una metodología, un enfoque específico al mejoramiento de calidad. Entonces, para esto, los próximos 15 a 20 minutos vamos a estar enfocados en el ciclo PDSA. Entonces, el ciclo PDSA es unas siglas que quiere decir planear, hacer, estudiar, actuar, y pueden verlo allí en la gráfica. Es realmente un proceso continuo y se empieza con la planeación, se trata de identificar qué vamos a lograr, qué cambio podemos hacer para que resulte en la mejora, cómo podemos hacer esas mejoras. Luego implementamos el plan y entramos en el hacer. Eh, Ahí vamos a mirar después de cómo implementar. Luego viene el estudio, que es entender cómo va la implementación de ese plan y finalmente terminamos con la acción, que es hacer una valoración de qué vamos a hacer con los hallazgos y tratar de entender a dónde vamos después. Entonces vamos a hablar de esto en más detalle más adelante. Entonces, empezando con el plan, este es realmente, como lo dije, ese primer paso en el ciclo de PSA es realmente probablemente donde ustedes van a poner la mayor parte de su esfuerzo para que las cosas empiecen a marchar. Y vamos a hacer una actividad después de que verifiquemos algunas diapositivas juntos para que lo comprendan acerca de algunas muy buenas herramientas y maneras de ayudarles para hacer el plan. Entonces, acá he enumerado algunos de esos subáreas claves en las que nos hemos estado enfocando en la etapa de planificación. Ciertamente, primero que todo, tenemos que identificar quiénes van a estar involucrados y en este ciclo de PDCA o en la mejora de calidad con las organizaciones. Como siempre, es bueno empezar en pequeño, quién va a estar involucrado primero, dónde necesitamos expandir eventualmente las cosas, dónde necesitamos enfocarle la identificar cuáles son las áreas que realmente necesitan mejoramiento o donde hay brechas. A veces la gente ya llega a la reunión y ya lo sabe, no tenemos un problema en un área específica que ya han identificado la necesidad, pero tal vez no sepan realmente qué es lo que subyace a esto, cuál es la causa raíz, como, oigan, están pasando algunas cosas en la clínica o en la práctica de genética y hay aquí algunas cosas que necesitamos pensar para identificar esa causa raíz de lo que no está ocurriendo como quisiéramos que fuera. Entonces vamos a estar hablando dentro de 1 o 2 minutos acerca de una pequeña actividad que nos ayudará a pensar en un ejemplo para entender qué herramientas podemos utilizar para hacer un análisis de causa raíz. Después de haber hecho esa actividad, haber repasado todos los datos disponibles, haciendo una lluvia de ideas, el siguiente paso en la planificación, en el plan, eh, seleccionar qué es aquello que quieren mejorar y luego finalmente desarrollar unos objetivos SMART. Vamos a entrar en mucho más detalle en esto más adelante, a estarles estudiando un panorama general de qué es lo que queremos cubrir en ese plan, en esa etapa del plan. Entonces acá hay más información acerca de ese análisis de causa raíz. Como lo dije, a veces las personas ya saben qué está pasando y entendiendo, tenemos que hacer mejoramiento de calidad acá porque X, Y o Z no está funcionando bien. Y a veces ustedes realmente saben cuál es el detonador principal, cuál es el problema principal que está causando la necesidad de hacer mejoramiento de calidad, pero a veces hay que dar un paso atrás y mirarlo holísticamente para identificar los criterios del análisis de causa principal o causa raíz. Entonces, esto tiene que ver con identificar el problema y entender mejor lo que está pasando, cuáles son los problemas que se están tratando de resolver. Como lo dije, tratar de entender el panorama más amplio del problema, tener prueba de que el problema existe, por cuánto tiempo ha existido, cuál es el impacto del problema, quién está siendo impactado, cuál es el tema principal o el impacto principal de ese problema. Y luego la tercera área del análisis de causa raíz es identificar los posibles factores causales. Entonces, ¿por qué ocurrió el problema? ¿Qué factores permiten que esté ocurriendo el problema, que estén relacionados con este? Y lo siguiente es identificar realmente esos diferentes factores causales. ¿Cuál es el problema realmente que está?
las causas que realmente están fundamentalmente causando el problema y a donde nos vamos a enfocar para el plan del ciclo PDCA. Y luego recomendamos, implementamos soluciones, recolectamos todo lo que se ha aprendido y discutiremos sobre cómo se implementará la solución. Entonces, este análisis de causa raíz realmente nos permite eh, generar este proceso de manera muy sistemática y afortunadamente tenemos herramientas para esto. Cuando las presente, haremos unas prácticas en salas para que ustedes las ejerciten. Entonces, muy bien, mi herramienta favorita para utilizar el análisis de causa raíz es el diagrama de espina de pescado. Aquí tenemos un ejemplo de este diagrama para que ustedes lo vean. Y más o menos se ve como un pez y los voy a llevar paso a paso en lo que hay. Entonces, la cabeza del pez es el problema, eso es lo que estamos tratando de resolver. Y en las ramas, digámoslo así, están los diferentes tipos de causas que pueden ser, pueden potencialmente estar creando ese problema. Entonces, acá tenemos un par de problemas identificados, de ejemplos identificados tales como personal que está causando los problemas o métodos y procesos que hay que mejorar y la forma como estamos implementando algo puede ser el problema. Ahora, ¿cómo estamos midiendo las cosas? Tal vez tenemos las herramientas equivocadas o nuestras maneras de evaluar o valorar diferentes materiales o máquinas. También puede ser un tema de equipamiento. Son factores potenciales que pueden estar causando el problema o si es el ambiente general parte del problema, la ubicación, por ejemplo, de una oficina o algo así. Entonces, esas son las categorías grandes en general, los tipos de causas, y luego las líneas individuales son las causas específicas, si se quiere. Entonces, pensar en cómo podemos aplicar este diagrama de espina de pescado en genética. Los invitaré en un rato a pensar en esto. Ahora, el ejemplo que queremos utilizar para nuestra sesión de ahora en grupos son las citas genéticas donde el paciente no llega. Algunos de ustedes son pacientes o familiares de pacientes o son asesores genéticos en la clínica y pueden estar familiarizados con el no asistir a las citas. Tal vez a usted le ha pasado que no va a la cita o no llega el paciente a su cita. Entonces puede haber muchas razones detrás de este problema. Con frecuencia en genética, eh, hay todo un recorrido para poder tener la cita, es ineficiente, el personal de genética eh, tiene apenas algunos espacios en el día para atender a otros pacientes, entonces la meta aquí es que pensemos cómo podemos minimizar o reducir el número de inasistencias a las citas de genética para asegurar que se esté abordando de manera adecuada y que la consulta genética funcione de manera eficiente. Entonces, algunos de los factores potenciales relacionados con esto pueden ser razones familiares o de los pacientes o alguien que está enfermo o puede haber una razón específica que puede ir dentro de la línea individual bajo el paciente y para entender la razón por la cual eh, inasistió a la cita. Puede ser un factor ambiental, por ejemplo, no llegué a la cita porque la clínica está en la universidad y es muy difícil encontrar parqueadero para llegar a la cita. Entonces, ese podría ser un ejemplo de una causa ambiental. Eh, Otra causa podría ser el seguro médico, no saber si la cita está cubierta por el seguro. Podría haber algunos proveedores a nivel de la clínica, cosas que realmente tienen que ver o que provocan estas inasistencias. Perdón, está repetida la palabra ambiente, perdón, debería decir medición o métodos en vez de que la palabra ambiente esté repetido. Pero, por ejemplo, el proceso de llegar al lugar no fue claro o el paciente se le olvidó hacer alguna documentación anticipadamente, entonces no quería llegar a la cita sin su documentación completa. Entonces, como dije, podría haber muchas razones diferentes para no llegar a una cita de genética. Entonces, lo que quisiéramos que ustedes hagan es que utilicen este ejemplo y metan el dedito en el agua del mejoramiento de la calidad y análisis de causa raíz con el diagrama de espina de pescado. Entonces, en breve vamos a enviarlos a salas, van a ser al azar, van a ver la invitación a ir a la sala en su pantalla y en estos grupos pequeños, en estos grupos de trabajo, pienso que ustedes podrán tener el diagrama para que lo vean en sus propias pantallas.
Y la idea es que usen 7 u 8 minutos para empezar realmente a hacer una lluvia de ideas acerca de algunas causas específicas potenciales bajo cada una de estas diferentes áreas o en torno a la inasistencia a las citas, en torno a causas familiares o del paciente o más amplias, la clínica, el ambiente o incluso el seguro médico, por ejemplo. Entonces sé que probablemente no les ha tenido una mañana densa, pero si pueden escribir algunas de estas ideas, nos encantaría que ustedes reportaran cuando vuelvan. Eh, Tendrán 7 u 8 minutos. Y una de las cosas que les recomendamos durante esta actividad de lluvia de ideas es que piensen con su grupo cuál es la causa principal y si tienen el tiempo, eh, tomar nota de esto para reportar cuando regresen. Entonces, espero que haya sido suficientemente claro, que ustedes tengan unas buenas instrucciones para entrar en este trabajo. Tan pronto vean la invitación, vayan a las salas. Melissa, antes que te vayas, ¿cuál diapositiva yo puedo transmitir una diapositiva en las salas? ¿Cuál? Esta, por favor. Por favor, comparte esta imagen en las salas. Por favor, ignoren que la palabra ambiente está repetida. Gracias. Perfecto. Permítanme un momento. Termino de configurar las salas. Entonces, ya están abiertas las salas. Simplemente me tomaré un momento para asegurar que haya personas en todas las salas, para que todos tengan al menos una pareja para realizar el ejercicio. Gracias por tomar las notas ahí en el chat. Podría ser una sorpresa cuando les aparezca el pez en sus salas. Si no han estado prestando atención, van a decir, ¿de dónde salió esto? ¿Este pescado de dónde salió? ¿Por qué hay una cabeza de pescado en la pantalla? Bueno, voy a compartir ahora yo la pantalla. Veo que estamos siendo invitados a ir a las salas. Sí, entonces voy a compartirla en las salas, así es como, como van a ver este pescado. Bien, entonces vuelvan a las salas y en unos 8 minutos yo diría, porque estamos adelantados. Sí, 7, ya les quedan más o menos 7 minutos como está configurado y hay 30 minutos, 30 segundos adicionales antes de que de que se cierra la sala y se cumpla el tiempo. Erika, ¿puedo tener la invitación para la sala con Melissa? ¿Quién habla? Oxana, soy yo. Oxana, tú deberías tenerla. Sí, yo tengo una. Dice, fui invitada a unirme a Oxana y a Melissa. Sí, deberías estar en capacidad de hacerlo. No veo la ventana emergente. Bueno, lo que voy a hacer entonces es que les voy a enviar a ambas a la sala 2 y luego probablemente verán. ¿Ya la ves, Oxana? Sí, ya la veo. Bueno, ustedes todos van a la sala 2. Yo tengo que reiniciar la presentación cuando volvamos, claro, sí. En este momento yo solamente estoy mostrando la diapositiva de las salas. Perfecto, muchas gracias. Si estás acá en la sesión principal, en este momento los participantes están en salas de grupos pequeños teniendo una discusión durante aproximadamente 6 minutos más, 5 minutos más. Si quieren unirse todavía están a tiempo. Simplemente le dan clic a entrar a la sala en la invitación que recibieron. Bien, me voy a quedar acá. Voy a poner algo de música. Ah, no, perdón, no puedo poner música porque si no la música sonaría dentro de las salas y creo que eso sería demasiado. No hay muchos de nosotros en la sesión principal en este momento.
Si se preguntan qué está pasando, dónde estoy, simplemente abran su micrófono y yo con mucho gusto los oriento. Estamos en discusiones de grupo pequeño en este momento. Cristina, acabas de llegar. eh, las personas están en las salas por 4 minutos más. Y mientras tanto, les recuerdo que están trabajando en las salas con este diagrama de espina de pescado sobre la pregunta que está en el chat y ya volverán pronto para compartir los resultados de sus conversaciones, para que puedan ver lo que está pasando. Bien, todos ya están de nuevo en la sala de principal. Gracias, Erika. ¿Puedo ya comenzar a compartir mi pantalla? Sí, aquí vamos. Muy bien, deje que muestre mis diapositivas. Esperamos que tuvieron una buena sesión y estamos aquí para reportar. Voy a darle la siguiente. Para la eficiencia, vamos a pedirles que utilicen el chat, aunque no tenemos mucha gente, pero lleva tiempo si hacemos las contribuciones verbales, pero si usted era la persona que tenía que reportar, o incluso si no lo era, pueden comenzar. Entonces, con las causas de familia y paciente, ¿cuáles pueden ser algunas de estas causas que se originan en la familia? Y vamos a ver, hay alguien que escribió enfermedades eh, imprevistas, ansiedad por la cita o una interacción dificultosa en el pasado. Telehealth exige que se te presente el paciente. Todas son buenas ideas. Bueno, algunas no tienen nada que ver con genética, pero sí estar de acuerdo a que hagan telehealth, que la gente no se piensa que es como una cita, no se les recuerda, no ven el valor. Sí, estas son buenas causas. Continúen, continúen, pero si quieren podemos pasar a las causas que se originan en el proveedor. No les dije esto antes, pero quizá puede ser las causas por el proveedor que envía la referencia o remisión, o puede ser también problemas o causas que se originan en el proveedor genético. Ambos. De nuevo, que no hay recordatorios, el proveedor no tiene citas disponibles, los proveedores tienen que hacer muchas cosas a la vez, se necesitan más asesores genéticos. Bien, si el proveedor que envía la referencia no explica por qué es necesario hacer esta cita. Y podemos hacer otro más. Puede ser también la ubicación, o sea, las causas de la clínica. Puede ser que no hay suficientes clínicas, no hay estacionamiento, mal tráfico, mal tiempo, así, que la clínica no está en un área donde pasa el transporte público, hay mucho tiempo de espera largo. Han pensado en todo. La distancia de la clínica a la casa, que hay que pagar también por el estacionamiento, es una buena causa ambiental. Y por último, las dos últimas causas de seguro u otras causas. Escriban por favor cualquier cosa que ustedes contaran. El costo de bolsillo, el costo de las pruebas genéticas, el que no se necesite una referencia del PCP, que no se dan cuenta de que tenían que hacer necesitaban autorización previa a la cita, es demasiado tarde.
el que tenga miedo de que afecte a la segurabilidad del futuro, la cobertura de seguros en el futuro. Ahora, en interés del tiempo, vamos a continuar prácticamente. Ya lo hicimos esto a nivel de NIMAC, y ustedes han hablado ya de muchos de estos temas que nosotros obtuvimos, pero hace un par de años hicimos una encuesta de por qué no se asistía a las citas em, en el RGN. Esto es lo que vimos en la parte de la derecha arriba. Preguntamos a familias y pacientes y tenían que marcar un 2, que era definitivamente un motivo, y un 0 era que no, definitivamente no. Y por lo que ven, muchos de estos, que los tiempos de espera eran muy largos, que el paciente no sabía qué hacer o tenía preocupación de los resultados, no sabía por el coste o el transporte. Algunas otras causas son más logísticas, otra, por ejemplo, que no tenían cuidado de niños o no tenían tiempo para asistir. Pero las causas más importantes era que la oficina estaba demasiado lejos, la clínica estaba muy lejos y problemas de salud. Y entonces ahora vamos a pasar al paso 2. Vamos a regresar a este ejemplo en unos minutos para seguir pensando sobre esto en el resto de la presentación, pero como les decía, en este ciclo PDSA, una vez que se ha hecho ya el plan, a vez que se ha hecho ya el análisis de la causa raíz, entonces pasamos a este paso en el que hacemos estos objetivos SMART. SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante y con un límite de tiempo. Algunos ejemplos los van a ver enseguida, pero quería también referenciar estas cosas que hablábamos antes para mantenerlas. eh, por ejemplo, siempre es mejor empezar a una escala pequeña y luego aumentar, ampliar. Este es un ejemplo, parte de un plan que tiene que ver con la disminución de estas citas perdidas o inasistencia a las citas. Dijimos un objetivo era para julio del 2023 vamos a reducir el número de citas perdidas en la clínica de genética por un 20%. Esto es medible, específico. Otras de las cosas que tenemos que mantener en las actividades que vamos a vigilar, que vamos a hacer para ver si estamos avanzando basado en el análisis de las causas raíces. ¿Por qué? Porque es que no es educar al paciente en el motivo por el que tienen que ir a la cita genética. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién eran los responsables? Naomi, la persona que hace las citas, la doctora Avanti, Roberto, que es el asesor genético. Los recursos es, por ejemplo, tiempo del personal para implementar esto, y también vamos a necesitar algo para educar a las familias. En este ejemplo, desarrollamos un volante. Como les decía, para que los pacientes entendieran la necesidad de ir a la cita. Y por último, ¿cómo vamos a rastrear? Vamos a ver cuántas citas se pierden, o sea, que no se presentan los pacientes cada semana. Vamos a hablar ahora de medidas en particular. La medida, obviamente, es uno de los ingredientes principales en el desarrollo de un plan, y quería explicar que hay dos tipos de medidas: las medidas de proceso y las medidas de los resultados. Vamos a comenzar entonces con las medidas de los resultados, la medición en los resultados. Eso es lo que queremos, reducir el número de citas de inexistencia en las citas. Pero también queremos saber cómo nos está yendo el plan. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos implementando bien? Ese es el tipo de cosas que van a añadir en el paso en el que vamos a estudiar, que es el siguiente. Pero no hay una forma fija en la que se puede hacer seguimiento. Por ejemplo, pueden tener una hoja de cálculo, pueden tener una lista o simplemente observar. Todas estas son totalmente aceptables a la hora de tomar medidas. Ahora vamos a pasar entonces a la sección de hacer.
Una vez que ya tenemos estos objetivos SMART, entonces vamos a implementar nuestro plan. Obviamente, tenemos que hacer estas actividades específicas, recolección de datos, y este es un proceso continuo. Tenemos para poder decidir, por lo general, el mínimo de puntos de datos son de 8 a 10 para saber si nuestro plan está funcionando o no. Y como decía, parte de este proceso, en esta evaluación o valoración, para ver cómo nos van las cosas, tenemos que hacer alguna modificación al plan o en general, cómo nos sentimos, si vamos a tener éxito o tenemos algún reto. Y mirando a los datos de las citas perdidas, lo que ven aquí, el número de citas con inasistencia en cada semana. Como bien aquí, lo medimos durante 12 semanas. La línea verde era la meta, el 20%. Queríamos que tener menos de 6 citas perdidas cada semana. Y como le decía, en este caso conseguimos unos 12 puntos de datos. Queremos estudiar nuestros resultados en la interpretación y en el análisis de los datos. Este es el paso importante donde vamos a ver si hay patrones, si estamos alcanzando nuestro objetivo de medida y qué aprendemos. Y de nuevo, volviendo a esta diapositiva, quizá al reflexionar, quizá en el grupo de implementación, nos podemos preguntar, ¿por qué nos tomó 3 semanas para ver que pasábamos por debajo del objetivo y vimos que bajaron? Había un patrón en el que iban reduciéndose, pero quizá lo que podemos preguntar es ¿por qué nos tomó 3 semanas? Una respuesta fácil sería, bueno, algunas de estas citas se hacen con tiempo y obviamente no se habían implementado alguna de estas medidas, por eso nos lleva más tiempo. Pero quizá alguna de otras cosas podemos anotar aquí, ¿qué pasó aquí en la semana 10? No iba muy bien unas semanas, pero de repente subió. ¿Qué pasó? Quizá estaba de vacaciones la programadora de citas y no pudo enviar toda esta información tan importante para la educación del paciente. ¿Y por qué no estaba esta persona? Y finalmente, en el último paso del ciclo PSDA, es actuar sobre los resultados, realmente ver si tenemos que hacer cambios en el plan de mejora. Estas son las 4 A's a la hora de mejorar este ciclo. Adoptar. Si realmente esto es bueno, podemos ampliar o adaptar. Tenemos que hacer algún cambio. Por ejemplo, darnos cuenta cuando falta la recepcionista o abandonar, realmente esto no tuvo el resultado que esperábamos, no teníamos la causa raíz correcta o era muy ambicioso el plan. Y necesitamos abandonar. Esto es alguno de los problemas que vemos normalmente en cuanto a a un plan que hay que rechazarlo. Por ejemplo, que el resultado no era medible, era un problema demasiado grande, empezamos demasiado grande. Quizá la medida de resultados era demasiado amplia, no era muy específico o no teníamos suficiente información para ver resultados o realmente estábamos midiendo varias cosas a la vez y no pudimos realmente identificar qué es lo que estaba pasando. Estos son problemas comunes en PDSA, pero no se preocupen, no hay que abandonar el barco. Creo que para mejorar, creo que voy a saltar a alguno de los diapositivas donde mostramos lo que estamos haciendo ahora. Lo que quiero comentarles es que necesita la ayuda de todos, como la mayoría de las cosas de esta vida, pero siempre es bueno tener un campeón y quizá usted es la persona que sea el campeón de este proceso, que se pueda asegurar de que estamos pensando de esta forma. Pensar fuera de la caja está totalmente bien. Hay veces que
está bien, si uno falla, pues también se puede aprender una lección. Pero también es muy importante darse cuenta de que todos estos cambios pequeños pueden acumularse y causar una gran diferencia. O sea que antes de que pase de nuevo, estuvimos hablando antes de las citas donde había inasistencia, a las citas de genética. Estuvimos hablando del conocimiento, el cambio de conductas, educación. Son diferentes factores en los que podemos utilizar. Y como decía, hemos hecho muchísimo trabajo para el trabajo de mejora de calidad. Pueden ver aquí todos los estudios que hemos hecho nosotros por referencia y en los que nos estamos enfocando. en diferentes proyectos en la región, en sus regiones también. Entonces, espero que Eric en algún momento pueda compartir nuestros enlaces para que y aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de recursos que hemos utilizado. Este video que utilizamos acá es uno para las citas de genética. Aquí hay otros que también les puede ayudar mucho para pasar de la educación al conocimiento y el cambio de comportamiento. Y con eso le paso la palabra a Oksana. Vamos a hablar un poco acerca del trabajo que hemos estado haciendo en relación con mejoramiento de calidad. Y para recapitular, sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? Perfecto, muy bien. Entonces, muchas gracias, Melissa. Voy a hablar un poco acerca de nuestro trabajo de evaluación y mejoramiento de calidad en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Entonces, el objetivo principal de nuestro trabajo allí es aumentar el acceso a los servicios de genética en estos territorios. Y para lograr estos objetivos o este objetivo, hemos establecido tres principales metas que están continuamente formadas o constituidas por de acuerdo con las necesidades locales. Una es crear equipos locales para ayudarnos a planificar e implementar programas de telemedicina y programas de educación profesional. También queremos apoyar la educación intercultural e la educación intercultural e interprofesional y la colaboración entre los territorios y los estados continentales. Y también diseñar un modelo de telegenética culturalmente efectivo, aplicable y apropiable por parte de las familias en las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Siguiente, por favor. Entonces, para comprender y medir nuestro progreso de cara al logro de estas metas que hemos establecido, hemos venido utilizando un conjunto de mediciones validadas. Y estas mediciones, en este caso, usualmente están en formato de encuestas o evaluaciones. Estamos utilizando muchas mediciones en nuestro trabajo con NIMAC. Voy a presentar únicamente una de ellas. Hemos utilizado esta medición específica en nuestro trabajo en Puerto Rico y está relacionada con esa primera meta que describí antes de establecer equipos sólidos locales para planear e implementar nuestros programas de telemedicina y educación. Entonces, esta medida se llama el involucramiento, la evaluación de compromiso 360 que fue desarrollada por el RichNet, la red de investigación RichNet, y fue diseñada para identificar oportunidades de mejora en las relaciones entre múltiples partes interesadas o grupos de estudio. Entonces, también nos sirve para identificar las fortalezas. Administramos esta encuesta a nuestros miembros del equipo de NIMAC de Puerto Rico, pero antes de enviárselas, la modificamos un poco para que fuese culturalmente relevante para Puerto Rico y para que fuese también aplicable al trabajo que estamos haciendo allá en este momento con los equipos. Esta encuesta tiene aproximadamente 23 preguntas que evalúan satisfacción con los roles dentro de los miembros del equipo del NIMAC de Puerto Rico. Las preguntas también observan la influencia de los miembros del equipo y de otras partes interesadas en nuestras decisiones
que son tomadas en Puerto Rico, así como que también los miembros del equipo están involucrados con el trabajo en equipo. Entonces, estaremos administrando esta evaluación 2 veces al año y esperamos que nos ayude a seguir mejorando nuestro trabajo en equipo en Puerto Rico para lograr esa meta de establecer fuertes equipos locales para llevar a cabo el trabajo relacionado con telemedicina y educación. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a presentar algunos datos de línea base que recogimos de nuestro equipo en NIMAC de Puerto Rico utilizando esta evaluación de compromiso 360. Y quiero enfatizar que estos son unos datos de base. Seguiremos administrando estas o implementando estas evaluaciones para recopilar más datos de parte de nuestros miembros del equipo. Entonces, acá en esta tabla pueden ver alguna información acerca de las partes interesadas que tomaron esta encuesta. Tuvimos un total de 16 personas quienes completaron la encuesta y tenían roles muy diversos en nuestro equipo de NIMAC de Puerto Rico. Aquí pueden ver que teníamos algunos miembros de la comunidad de proveedores de servicios de salud, también miembros de la academia, tales como profesores e investigadores. Teníamos algunos miembros del Departamento de Salud en Puerto Rico. Teníamos también defensores de familias y pacientes, y así como miembros de las familias y pacientes en sí mismos, y también otras partes interesadas. Entonces tenemos un amplio rango de personas que representaban diferentes roles de NIMAC y diferentes responsabilidades dentro de la organización. Alrededor de 62% de quienes tomaron la encuesta estaban ubicados en Puerto Rico y todos los demás estaban dispersos en diferentes estados de los Estados Unidos. Aproximadamente 50% de aquellos que tomaron la encuesta han estado entre 1 y 2 años con NIMAC. Siguiente. Como recordatorio, la encuesta miró dominios tales como la satisfacción, la comprensión de los roles del equipo, la influencia en las decisiones del equipo, la satisfacción con el compromiso en el trabajo en equipo y el entendimiento más amplio de las metas de NIMAC en Puerto Rico. Entonces, aquí hay algunos resultados. 62.5% de los participantes reportaron que tenían una comprensión clara de su rol en el equipo de NIMAC de Puerto Rico. Más de 56% reportaron que se sentían exitosos en sus roles en el equipo. Y vimos que a lo largo de todos los participantes de la encuesta, 62.3% y más del 99% de las partes interesadas que tomaron la encuesta identificaron que se sentían muy, con mucha capacidad de influencia en las decisiones o extremadamente o con una extrema capacidad de influencia en las decisiones relacionadas con el trabajo en NIMAC en Puerto Rico. Y también vimos que 37.5 de los respondientes informó que los defensores de los pacientes o familiares de los pacientes deberían de hecho tener más influencia en las decisiones del equipo. Y eso, por supuesto, es algo que consideraremos en el futuro. También vimos que más del 60% de nuestros respondientes reportaron que todas las partes interesadas estaban eh, involucradas como miembros por igual de nuestro equipo NIMAC de Puerto Rico, y quisimos hacer algunas preguntas acerca de la confianza y cuáles son los niveles de confianza entre los miembros del equipo. Y la confianza se valoró en una escala de 1 a 10, donde 1 equivale a bajos niveles de confianza y el 10 es altos niveles de confianza. Entonces, el promedio fue de 8.9, 8.59, que indica unos altos niveles de confianza reportada entre los miembros del equipo, y finalmente 81.2% de los encuestados tenían un nivel alto o moderado de comprensión de las metas de NIMAC en Puerto Rico. Entonces, este es un resumen de breve de la información obtenida de las primeras de las encuestas respondidas por estas 16 personas. Siguiente, por favor. Entonces, nuevamente quiero enfatizar que en nuestro equipo seguiremos administrando esta encuesta. Estos son unos datos preliminares y queremos seguir
aplicando la encuesta para que podamos seguir encontrando oportunidades para mejorar nuestro trabajo. Viendo estos datos iniciales, vemos ya que hay algunas oportunidades de mejora de calidad y hay áreas donde podemos invertir esfuerzos. Primero, estamos tratando de pensar cómo aumentar la influencia de los defensores, pacientes y familiares en el trabajo de NIMAC en Puerto Rico. Entonces, como vimos, teníamos 38% de los encuestados dijeron que este grupo debería tener más influencia en nuestras decisiones. Entonces, definitivamente estamos pensando en eso. Y segundo, cómo aumentar la comprensión de las metas de NIMAC entre los miembros del equipo de Puerto Rico y cómo ayudarles a sentirse más involucrados con el trabajo, más comprometidos. Vimos que el 63% de las personas que respondieron dijeron que tenían una comprensión clara de las metas de NIMAC Puerto Rico, pero queremos subir este número y que los miembros del equipo se sientan plenamente involucrados y comprometidos con el equipo, con una comprensión plena también de sus roles y responsabilidades en el equipo y cómo podemos o cómo, de qué manera pueden ser útiles para nuestro trabajo en Puerto Rico y en el equipo y las metas que tenemos. Entonces, esas son dos áreas que definitivamente vamos a estar explorando para mejorar y esto provino de esta evaluación que implementamos y seguiremos haciéndolo para seguir encontrando áreas de mejora. Queremos ofrecer algunos recursos más para ustedes. Entonces, acá vemos que la caja de herramientas Phoenix, tal vez algunos de ustedes la conocen. Es un catálogo basado en la red de mediciones relacionadas con genética que pueden ser útiles en algunos procesos de mejora de calidad y evaluación que ustedes puedan implementar en el futuro o algo que ustedes quizás ya puedan estar haciendo. Tenemos información también de la página web de mejora de calidad de PHF en salud pública, también un modelo lógico del CDC y más información sobre los objetivos de diseño inteligente SMART que Melissa presentó anteriormente. Siguiente, y pienso que con esto concluye nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta para nosotros, con gusto la responderemos y pienso que eh, vamos a copiar nuestros correos electrónicos en el chat. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos quedan aproximadamente 3 minutos. Muy bien, estamos muy puntuales. Entonces pueden escribirlas en el chat, pueden también abrir sus micrófonos y preguntar directamente. Gracias, Erika, por colocar recursos y enlaces en el chat. Y es fácil grabar el chat, como lo hemos hecho en otras sesiones. Entonces ustedes pueden ir a los 3 puntitos que aparecen en el chat y lo pueden descargar en sus dispositivos para que queden con los recursos allí registrados. Y también los compartiremos en línea. Bien, porque tan pronto se vayan de esta sala, el chat va a desaparecer. Asegúrense de haber copiado los enlaces, es algo que podemos hacer y todos queremos hacer lo antes de irnos de esta sala en breves minutos para ir a la sesión de polinización cruzada que empezará en breve en la sala Zoom 1 donde tendrá lugar la polinización cruzada y donde todos los presentadores aquí están invitados a estar allí. Entonces vamos a ir cerrando aquí más rápido pronto para volver a la sesión principal. Gracias a todos por unirse y luego con mucho gusto les podré dar más ejemplos, herramientas e información acerca del mejoramiento de calidad. Por favor, escríbanos. Muchas gracias a todos y todas.